Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la estrategia de seguridad para este sexenio. Harfush es un policía que tiene una trayectoria de policía, digamos, ¿no? Entonces entiende muy bien la labor policial y en ese sentido va a ser interesante qué tanto puede ser quien lidera el gabinete de seguridad. Se habla mucho de la militarización a través de la Guardia Nacional que quedó bajo el mando militar. Me acompaña en este episodio María Teresa Martínez Trujillo, nuestra especialista de la escuela en temas precisamente de seguridad. Ya tuvimos ocasión hace algunas semanas, meses, hablar sobre el tema de seguridad en el sexenio de López Obrador y ahora pues estamos iniciando un nuevo sexenio y además la nueva presidenta ya presentó la nueva estrategia de seguridad. Tere, una primera pregunta. ¿Cómo son los principales pilares de esta nueva estrategia de seguridad? En primer lugar, para que nuestro público pues conozca lo más relevante en este aspecto. Claro, muchas gracias por la invitación. Yo encantada siempre de venir a compartir con ustedes. Y tienes razón, la vez pasada nos vimos para discutir el debate presidencial y justamente los planteamientos de la hoy presidenta sobre seguridad. Y ahora tenemos pues la estrategia. Lo que presentó Claudia Sheinbaum de la mano de Omar García Harfush, su secretario de Seguridad, es una estrategia que plantean 4 pilares específicos. El primero es lo que ellos llaman la atención a las causas. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. El tercero es lo que han llamado el fortalecimiento a la inteligencia y la investigación. Y el cuarto y último es la coordinación, digamos, y ahí ponen un adjetivo interesante, la coordinación absoluta con los estados. Estos 4 ejes, digamos, van a ser el planteamiento a través del cual se va a desarrollar esta estrategia, que cabe decir que lo que presentaron tanto en el mensaje como en el documento que ha circulado, que es un PowerPoint que ha circulado, digamos, entre algunos especialistas, donde contiene, se supone, la estrategia, hay que entenderlo más como un documento de comunicación política y de comunicación, mucho más que un documento de trabajo de una estrategia. Así que nos van a faltar muchos cómo, pero por lo pronto tenemos esos 4 ejes que suponen que va a ser, digamos, la estructura de lo que van a ser las acciones que se tomen de ahora en adelante en materia de seguridad y atención a la violencia. Y Tere, viendo esos 4 ejes, quizás sería interesante pasar cada uno de estos ejes, o sea, hacer un breve resumen de qué significa, pues, atención a causas, o sea, cómo lo presentó Claudia Sheinbaum y qué diferencias ves, pero bueno, eso quizás después de presentar los ejes con lo que tuvimos hasta ahora. Pero bueno, empecemos con atención a las causas. Claro, me parece que cada eje tiene momentos en los que vamos a tener que hacer la comparación con las administraciones anteriores, no nada más con la del presidente López Obrador, sino con comparación con las anteriores, para ver qué tanto realmente estamos en una postura innovadora y qué tanto estamos, ¿no? Qué tanto es servidor de pasado en copa nueva, dicen por ahí, ¿no? Entonces, lo primero es atención a las causas. Y esto es un rasgo de continuidad con el gobierno de López Obrador, porque tienen, digamos, la cuarta transformación y este partido tienen la certeza de que el origen de la violencia y de la inseguridad tiene que ver con la falta de oportunidades, particularmente que tienen jóvenes y personas, digamos, en condiciones de carestía en diferentes partes del país. Si bien puede tener asidero en algunos planteamientos reales, es decir, efectivamente los jóvenes precarizados pueden ser, digamos, susceptibles a ser reclutados por el crimen organizado, ya sea un reclutamiento forzado o porque el crimen organizado les ofrece las opciones que no necesariamente les ofrece, digamos, la vida laboral y la vida formal. Me parece que es una forma de simplificar las causas y de asumir que todas las formas de violencia son el resultado de esa precarización, digamos, ¿no? Y de esas condiciones. Este es un gobierno que piensa en esta lógica de la justicia social como una forma, digamos, de evitar la delincuencia. Eso tiene por lo menos 2 problemas centralísimos. El primero de ellos es que se criminaliza la pobreza y se criminaliza la juventud. Es decir, no todas las personas que están en una condición de precariedad serían igual de susceptibles de pertenecer, por ejemplo, al crimen organizado. Ni todos los que están participando del crimen organizado son personas precarizadas, ¿no? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de las cadenas de lavado de dinero, donde lo que menos tenemos son gente en pobreza, sino probablemente por el contrario tenemos perfiles
¿no? De altísimos vuelos y que no te cumplirían este patrón. El segundo elemento problemático, además de la criminalización de jóvenes y pobres, es que no está considerando otras causas de las otras formas de violencia. Entonces, para ellos es un ¿Y asunto. cuáles son, según tus investigaciones, esas otras causas? O sea, además, digamos, del tema de jóvenes en los cuales se centra básicamente, pues ese primer pilar de la estrategia. Claro, tenemos, por ejemplo, configuraciones político-criminales, ¿no? Cuando estamos hablando de configuraciones político-criminales, poco o nada tiene que ver con la condición de oportunidades que tendrías que resolver con programas sociales, ¿no? Estos procesos de gobernanzas criminales en particular y de zonas que están específicamente donde la vida cotidiana se estructura y se gobierna a partir de acuerdos y de condiciones en las que es difícil dividir quiénes son los criminales, quiénes son los políticos, quiénes son los empresarios, quiénes son los líderes, digamos, que estructuran ciertas localidades, pues es muchísimo más complicado que llevar sencillamente un programa social, ¿no? Eso por hablar, digamos, en general de estas condiciones de configuraciones político-criminales. Pero podrías hablar, cada delito en sí mismo, esto que les interesan de delitos de alto impacto, tiene orígenes diferentes. La extorsión no es resultado de los mismos mecanismos que es el homicidio, o el homicidio que el secuestro que por supuesto la desaparición, que es el gran ausente, ¿no? Sí, eso sin duda. Pero bueno, en principio, pues esa atención a las causas como que el pilar, digamos, el primer pilar de la estrategia. Y no sé si hay algo más en esa atención a las causas que a ti te gustaría resaltar. Pues a mí lo que me parece es que, digamos, tiene sentido en esta lógica de seguir atendiendo con programas sociales y ahí, digamos que vamos a tener también el momento de la rendición de cuentas de qué tanto funcionaron los programas sociales de López Obrador, particularmente para esto. En Oria Research se hizo una investigación de cómo, por ejemplo, el proceso de sustitución de cultivos que se hizo, de cultivos ilegales que se hizo bajo la lógica de Sembrando el Futuro, no necesariamente, Sembrando Vida se llamaba, perdón, creo, Claro, así el es. programa no necesariamente permitió que se transformaran y se sustituyeran los cultivos. Entonces, ahora mismo, y precisamente con las deficiencias que tenemos de mediciones y de evaluaciones con este gobierno, tampoco tenemos la certeza que, uno, Jóvenes Construyendo el Futuro y dos, Sembrando Vida, los dos programas insignia, digamos, en ese sentido, realmente lograron desactivar, ¿no?, estos procesos de reclutamiento, ¿no? Además, tenemos unas modificaciones de los mercados ilegales que tienen que ver con factores internacionales y que no necesariamente los programas de transferencias como están estructurados, digamos, les alcanzaría para lograr, por ejemplo, quitar estos reclutamientos. Estoy pensando particularmente, por ejemplo, en grupos de jóvenes como los estudiantes de química. Química es una de las carreras que tiene mayores niveles de desempleo y hoy por hoy son particularmente interesantes sus perfiles, por ejemplo, para todo lo que es el sostén del mercado de fentanilo, ¿no? Claro, las mezclas químicas que se hacen, pues se Las necesitan mezclas. especialistas precisamente en esa Exacto, materia, y ¿no? el manejo del laboratorio y políticas de seguridad en el laboratorio, porque ahí es peligroso que alguien haga mal la receta, digamos, ¿no? Entonces, digamos que hay que trascender la noción según la cual, me parece que es lo que le falta, digamos, a esta parte del pilar, que es un asunto que se resuelve con políticas y con programas sociales. Hay un componente que puede resolverse con programas sociales y no tenemos la certeza de si estos programas sociales están resolviéndolo o no. Y por otro lado, hay otros factores que pueden explicar esta inclusión, por ejemplo, en el crimen organizado, que pasa por otros lados, ¿no? Y que en ese sentido se quedan un poco sin tocar en este momento, digamos, como está planteada la estrategia. Y eso sin duda, en ese contexto, pues ese primer pilar, atención a causas, pues qué bien que existe, pero está como un tanto deficiente en cuanto a, digamos, las propuestas que se han presentado. Ahora bien, el segundo pilar, yo creo que va a ser aún más con cuestionamientos y controversias, el tema de Guardia Nacional, ¿no? Ya sabemos que es el tema que ha generado muchísimo debate. Se habla mucho de la militarización a través de la Guardia Nacional que quedó bajo el mando militar. Y en esa estrategia se plantea, pues, fortalecer la Guardia Nacional. ¿Es un punto que tú consideras que va en buena dirección o hay aquí como eh, elementos que deberíamos poner a debate de nuevo para ver si realmente ese punto, ese eje de la estrategia nos servirá para atender efectivamente el tema de la inseguridad en México? Bueno, creo que tiene un mensaje un tanto confuso, particularmente en el posicionamiento de Harfuch respecto a lo que significa el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Porque, digamos, a partir de la decisión de que quede completamente en la estructura de la Sedena,
pues básicamente estamos pensando que el fortalecimiento de la Guardia Nacional es en el fondo el fortalecimiento de una estructura de los militares, digamos, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en ese sentido, pues, aunque dicen no es militarización, pues es difícil, digamos, defender el punto de no es militarización cuando esta Guardia Nacional pertenece de alguna forma, o más bien de todas formas, ya se oficializa lo que de facto estaba ocurriendo a lo largo de la administración. Recordás que al principio de la administración, cuando se empezaron a hacer algunas reformas de seguridad interior y particularmente con la Guardia Nacional, se hablaba de que iba a prevalecer, que iba a estar alimentada, digamos, por algunos componentes de las Fuerzas Armadas, pero que iba a tener una estructura y un liderazgo particularmente civil. Y eso era como una especie de candado, ¿no? Y defendían un poco esta cuestión de, aunque sí está alimentada y a partir de ciertos elementos de las Fuerzas Armadas, pues está bajo un amparo, digamos, un componente completamente civil. Hoy básicamente se desdibuja eso, se oficializa lo que realmente nunca dejó de ser, que era que la Guardia Nacional tenía este fuerte componente. Y cuando digo que tiene este mensaje un poco confuso, Harfush, es que por un lado dice la Guardia Nacional se va a fortalecer como parte de la Sedena con una doctrina militar, dice tal cual, ¿no? Con una doctrina militar, evocando esto que Anaís Pasos llama la mística militar, es decir, esta noción según la cual los militares son disciplinados, leales, no hay corrupción, etcétera, ¿no? Una mística porque claramente podríamos, ¿no? Cuestionar esos planteamientos, pero digamos Bueno, no que lo sabemos porque son muy poco transparentes, ¿no? De hecho. absolutamente. Absolutamente. Tenemos ahí por lo menos esta caja negra que es tan complicada de ver y entonces asumimos que son disciplinados y tal y cual, pero nos podemos asomar poco. Entonces, me parece que evocando esta mística militar es que plantea, van a tener una doctrina militar. Y eso a la gente que trabaja militarización, pues por supuesto le histeriza y le pone muy mal, porque hablar de la doctrina militar también es hablar de una construcción, digamos, de una noción de seguridad no solamente policial, sino confrontativa en términos de nociones de guerra, digamos, ¿no? Insisto en que es confuso porque por un lado nos plantea eso Harfush y por el otro lado lo asume como un cuerpo policial federal. Entonces es como si nos dijera, en realidad no es un apéndice del ejército, sino es más un cuerpo policial. El que es cuerpo policial no es cuerpo militar, digamos, ¿no? Y nos dice es un Sí. cuerpo policial federal y eso se parece un poco más a los cuerpos policiales federales que teníamos en antaño y regresamos a las comparaciones con, digamos, las administraciones anteriores. Paradójicamente, y sobre todo por lo que tenemos mañana el tema de la sentencia con Genaro García Luna, uno de los procesos de construcción de institución federal mejor logrados es la Policía Federal de Genaro García Luna, ¿no? Digamos, en términos de profesionalización de los perfiles, en términos de derechos laborales, en términos de capacitación, en términos de desarrollo de inteligencia, en términos de se queda inacabado, se queda a medias, ¿no? Pues evidentemente hoy nadie va a dar un centavo por esa institución precisamente por la paternidad, ¿no? Con la que se relaciona, pero digamos, no es la primera vez que se intenta un cuerpo federal con cierta estructura y cierta capacidad, digamos, de poder hacer este trabajo de contención en muchos sentidos y de subsidiar parte del proceso de contención de la violencia para algunos estados y municipios que no han desarrollado las capacidades institucionales, particularmente en los cuerpos policiales, ¿no? Habría que recordar en ese sentido que se pasa muchas veces por alto, pero en las épocas de la administración de Felipe Calderón se solía decir que la presencia de los militares era temporal y subsidiaria. Es decir, era acotada a un momento específico por la crisis, digamos, que se vivía y subsidiaria de la labor de los cuerpos policiales, tanto a nivel federal como a nivel local. En lo que armamos era casi, en lo que armamos las policías adecuadamente, en lo que las consolidamos, entonces que el ejército se ocupe, digamos, ¿no? Creo que en este caso se quita toda la noción, con la reforma de la Guardia Nacional, se quita toda la noción de que va a ser temporal y subsidiaria, pero el planteamiento de Harfush de es un cuerpo policial nos da, digamos, esta noción de que no necesariamente es un cuerpo militar. Ahora, el balance en qué tan militar de facto sea la Guardia Nacional y qué tan policial, creo que va a ser una tensión constante durante esta administración y estará por verse. Es interesante que él sea, digamos, la imagen y no el secretario de la Defensa, digamos, quien presenta la estrategia, porque le está dando, digamos, este toque civil, aunque también estará por verse si es él el que toma las decisiones sobre la estrategia o es el vocero de la estrategia, que sería Sí, completamente sí, sin diferente, duda, ¿no? sí.
Sí, Y si va a lo pasar. comparamos, si comparamos esa, digamos, esa concepción de la Guardia Nacional o esa Guardia Nacional que tiene México con otros países, o sea, tú verías aquí ciertas similitudes con el caso de España o el caso de Italia, por ejemplo, o sea, hay cierta similitud o efectivamente es una construcción totalmente que se sale, digamos, de lo aceptable en países democráticos. Es que un poco el riesgo está precisamente en cuanto de este subsidio militar vemos, digamos, presente, ¿no? Me parece que las diferencias con los otros países es que las guardias nacionales son sobre todo cuerpos policiales, digamos, cuerpos policiales de cierta especialización, no son estas dinámicas de policías de proximidad, no son los que están, digamos, haciendo el trabajo de barrio en específico, pero tampoco no tienen este componente militar. Ahora, en la historia de México hemos tenido estas hibridaciones de los militares fortaleciendo cuerpos policiales históricamente, prácticamente desde siempre. Es decir, se habla, por ejemplo, de la Policía Federal Preventiva, de la AFI en su momento con Cedillo, la PFP también con Cedillo, y ahí, digamos, se va notando esta hibridación donde se trata de crear un cuerpo policial federal, pero con ayuda, digamos, primero se alimenta a partir de elementos de las Fuerzas Armadas, pero siempre bajo el supuesto de que es un asunto temporal, ¿no? Y que se van a ir Ujú. desplazando para que se vaya haciendo más civil, ¿no? El tema es que el desplazamiento nunca termina de consolidarse y, digamos, nunca terminan estos cuerpos por ser consolidados y civiles, enteramente Claro, porque civiles, ¿no? llega nuevo gobierno y decide pues hacer su propio, digamos, proyecto sobre la base o normalmente al margen de lo que ya se hizo, ¿no? Es también un Exactamente. gran problema. Ujú. Y eso es interesante porque mientras que el planteamiento de Harfush intenta ser más técnico en su presentación, Claudia Sheinbaum toma un mensaje absolutamente político y la primera palabra que dice es no vamos a regresar la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Y es como un poco déjalo ser. Ya no nadie se acordaba de ese señor. Sabes, como no necesitamos, Ujú. estamos en el planteamiento de tu proyecto de seguridad que tienes tantas cosas que decir, no deja de plantearlo desde una perspectiva política. Y ya hablaremos de otros símbolos políticos, de una lectura política de su estrategia. O sea, ella no limpia de política su estrategia, al contrario, ella le pone el toque político y politizante, mientras que Harfush intenta un poco, me parece, mostrar la parte más como técnica. Y en ese sentido, nos dice, va a haber es una policía, es un cuerpo policial federal que va a tener una doctrina militar. Y ahí es donde esa confusión, digamos, vamos a ver qué tanto de una cosa y de la otra. Podríamos estar ante una institución que va a tener, digamos, las ventajas institucionales en términos de derechos laborales, etcétera, del ejército, pero también la opacidad del ejército, de la que ya hablábamos. Y lo que vamos a ver es qué tanto este civil, que por cierto es un policía, porque a diferencia de otros actores, de otros secretarios de seguridad, Harfush es un policía que tiene una trayectoria de policía, digamos, ¿no? Entonces entiende muy bien la labor policial y en ese sentido va a ser interesante qué tanto puede ser quien lidera el gabinete de seguridad. Y probablemente de manera formal tengamos a la Guardia Nacional completamente en las Fuerzas Armadas, digamos, como parte de la estructura de la Sedena, pero vamos a ver si en el momento de establecer operativos, por ejemplo, en el momento de establecer intervenciones específicas, Harfush habla de atender de manera prioritaria ciertos espacios particularmente problemáticos. Y lo que va a ser interesante es cómo lo van a hacer y quién va a ordenar el plan y quién va a llevar también la responsabilidad por la estructuración del plan. En términos materiales, hay que imaginarnos una decisión en una sala de juntas diciendo vamos a ir, por ejemplo, a intervenir en alguna parte de Tamaulipas. ¿Quién lleva mano en esa intervención? En la parte militar, lo que en la época Claro, de ¿quién toma Calderón se llamaba. decisiones, digamos, decisiones operativas al final, ¿no? Ujú. Exactamente. Y lo que en la época de Calderón se llamaban los operativos conjuntos, lo que tenían era Marina, Sedena, Policía Federal, policías locales, etcétera, pues parte de lo que era complicado es quién llevaba más mano en qué parte, ¿no? En las decisiones operativas que alinean a todos los demás. Y lo que va a ser interesante es a nivel gabinete si es el civil o los militares los que estructuran la estrategia. Para mí, esa es la gran incógnita de si tener una Guardia Nacional fortalecida es una buena noticia porque si se fortalece en su perspectiva, en su brazo militar, no es tan buena noticia. Si se fortalece en tanto que policía, que cuerpo policial, pues es una cosa mínimamente necesaria para todos los retos Sí, que podría tiene a nivel funcionar. federal.
Podría podría funcionar funcionar. de alguna forma. Y yo creo que es una buena noticia que Harfush es un policía, o sea, es decir, tiene la carrera, digamos, de policía y sabe, digamos, en qué consiste básicamente el asunto de la seguridad, porque pues tuvo esa experiencia en la Ciudad de México y previamente también, obviamente, o sea, yo creo que le puede como que perfilar en buena dirección. Ahora bien, hay varias fuerzas ahí alrededor que quizás no necesariamente van a estar de acuerdo con esa perfilación, ¿no? O sea, vamos a ver cómo Absolutamente. funciona la práctica. Ujú. Ujú, ujú. Y en cuanto a los números, o sea, porque Guardia Nacional, o sea, en ese sexenio que acaba de finalizar, el sexenio de López Obrador, a pesar de todas las dificultades, etcétera, se logró, digamos, construir un cuerpo bastante amplio, robusto, en sentido de, al menos estadístico, de números, y también cuarteles, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú lo ves al empezar este sexenio? ¿Vamos a continuar con esa tendencia o se mantendrá lo que tenemos hasta ahora sin, digamos, más crecimiento? Yo creo que van a buscar crecerla y van a buscar crecerla precisamente para poder garantizar presencia en distintos lados, porque también a la Guardia Nacional le caen demasiadas agendas, no nada más. O sea, si pensamos en las carreteras, ¿no? Cuando hablábamos hace un momento con estudiantes aquí en Puebla, hablábamos de cómo la carretera México-Puebla está siendo particularmente peligrosa, tal, tal, tal. Ahí tienes Guardia Nacional. Todo lo que son esos caminos es la Guardia Nacional. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los mecanismos de protección a candidatas y candidatos, a quienes tienes, en todo caso, cuando se establece un mecanismo de protección, esa es la Guardia Nacional. Entonces, es decir, tienes encargos específicos, ya por supuesto se pueden hablar de los encargos que tienen los militares, pero Ujú. tienes encargos específicos que son, digamos, que son de la cartera de lo federal, que no son delitos del fuero común, que son federales, efectivamente federales, que le tocan a la Guardia Nacional. Y por otro lado, también tienes el subsidio que se hace a diferentes policías locales, donde prácticamente no se confía en las policías hace toda la vida, ¿no? Y entonces ahí la presencia de la Guardia Nacional te puede generar, digamos, es quien puede hacer un poco el equilibrio. Hay maneras diferentes en que la Guardia Nacional está desplegada. Hay zonas en las que están muy presentes, por ejemplo, Tijuana, ¿no? Tú los ves patrullando por todas partes en la zona cercana a la línea, ¿no? Cercana a la garita, pero también los ves en la parte de la ciudad, en la zona Río, que se llama, ¿no? Y en cambio hay estados donde los ves, pues prácticamente en la zona, lo ves en Nuevo León, como están básicamente en la frontera con Tamaulipas, tratando de contener, ¿no? Que Tamaulipas de alguna El crimen manera, organizado. pues básicamente, ¿no? Entonces, los ves desplegados de manera diferente. Entonces, tienen muchas, en ese sentido, muchas labores, pero sí las carreteras y la protección y tal, ¿no? Entonces, creo que lo van a tratar de crecer. Y otra vez, ahí el tema es qué mecanismos utilizan para crecer a la Guardia Nacional. Puedes tener procesos de reclutamiento. En las épocas de García Luna se utilizaban esos procesos de reclutamiento de jóvenes profesionales, ¿no? De profesionistas que iban a Ujú. buscar, por ejemplo, al seno de ciertas universidades, a decir, queremos jóvenes con carrera, con estudios, ¿no? Me acuerdo que en aquella época se hablaba de haber empezado con 7,000 policías y haber terminado con 35,000, una cosa así. Y era decir, no nada más tenemos más policías, sino policías que tienen carrera universitaria, ¿no? Pues porque si tienes carrera universitaria, suponen que eso significa, pues, un perfil distinto de policía, ¿no? Menos propenso a la corrupción, probablemente menos propenso al abuso de poder, qué sé yo. Creo que en este caso otra vez nos vamos a enfrentar a cómo se hace ese reclutamiento. Se puede hacer un reclutamiento de, digamos, jóvenes a los que les interese entrar a una carrera policial y en ese sentido tengan un entrenamiento, etcétera, incluso jóvenes profesionistas, lo que sea, o bien podemos seguir teniendo una estructura militar donde el crecimiento de la Guardia Nacional también se explica por el paso, digamos, de las Ujú. filas de un lado al otro, digamos, ¿no? Que Sí, otra sí, vez sí, sí. es un clásico, como fundas una organización federal a partir de una organización policial, a partir de pasar algunos miembros de las Fuerzas Armadas a la organización policial en lo que, ¿no? Consolidas. Sí, Pero crece insisto, todo, sí. Ujú. nunca Pero eso terminas tiene de... sus consecuencias, obviamente, relacionados con, digamos, la formación, temas de derechos humanos, para que, digamos, bueno, la preparación en general que tienen los militares frente a cómo deberían tenerla los, los policías, ¿no? Totalmente, o sea, la doctrina, y cuando dice Hartford con una doctrina militar, es como, ok, entonces aquí hay un mandato de no solamente van a estar ahí porque administrativamente es conveniente, sino van a tener una formación y una estructura que supone, ¿no? Esta condición militar. Y eso es lo que para los especialistas de militarización más les escandaliza, porque es Claro, les como, preocupa. Ujú. les preocupa diciendo, pues básicamente estamos creando cuerpos policiales y creo que eso se relaciona también con esta narrativa de varios años ya
de que lo que tenemos es una ausencia del Estado y que la ausencia del Estado es lo que explica parte de estos niveles de violencia y entonces lo que se asume en consecuencia es que necesitamos estados fuertes. Y en nuestra cabeza, estado fuerte es estado mano dura, es estado que puede plantar y desplegar un cuerpo policial robusto. Disciplinado, Obviamente, disciplinado, porque disciplinado, eso es un tema, sí. ese es un tema, pero creo que vamos a tener ahí otra vez qué papel van a poder cumplir. Con López Obrador, por lo pronto, también tenían el dilema porque hay que pensar en la gente que está desplegada en el campo, es decir, a los elementos de la Guardia Nacional, más allá de la institución y de la figura, los elementos de la Guardia Nacional y o del Ejército, que están en cualquier lugar del país con un mandato también contradictorio. Tienes que estar, pero no puedes hacer. Sí, Y eso es un entonces, gran tema, sí, que se discutió, criticó mucho a lo largo del sexenio. Eso sí, ahora bien, el tercer eje suena como un poco más innovador en este contexto, inteligencia e investigación, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo ves en ese contexto, digamos, de esa estrategia de seguridad, si realmente están pensando en aportar algo nuevo o es rescatar algo que ya existió hace años, pero que como que se olvidó un tanto, ¿no? La investigación y inteligencia es son puntos sobre los cuales ha hablado Claudia Sheinbaum bastante. También Omar García Harfuch ha resaltado mucho esos temas como los fundamentales para que se pudiera llevar a cabo esa lucha contra el crimen organizado. sin duda, me parece que es el tema que más nos entusiasma a todas y todos los que trabajamos con temas de violencia. Nos parece que era un componente que había que tener presente. Tiene algunos rasgos de innovación, otros tantos que son básicamente rescatar algunas cosas que se dejaron de hacer por lo menos en el gobierno de López Obrador, que más o menos había estado haciendo Peña Nieto, que había estado haciendo Calderón. Entonces creo que tiene un componente de innovación. Estamos en una condición de desarrollo tecnológico que no habíamos tenido nunca antes. Entonces, dice Harfuch en algún momento, no solamente es desarrollar las capacidades de inteligencia e investigación, sino que dice servirse, digamos, de la tecnología para poder hacer eso. Creo que en ese sentido es muy atractivo pensar que el desarrollo tecnológico pueda estar al servicio, digamos, de la generación de información y de inteligencia para poder hacer una estrategia muchísimo más precisa y en todo caso, no nada más para esta cosa de la contención de las violencias, sino ser capaces, por ejemplo, de diagnosticar muchísimo mejor las diferencias entre unos delitos y los otros, ¿no? Insisto, los grandes ausentes en la mención de los delitos de alto impacto en los que pretenden concentrarse, pues es la desaparición, ¿no? De eso no dijeron nada, dijeron homicidio, extorsión, secuestro, pero no hablan de la desaparición. Creo que trabajo de inteligencia profesional y despolitizado podría ser un gran parámetro para conducir mejor las intervenciones específicas y estratégicas que tendrían que hacer cuerpos policiales o incluso el ejército, la marina o las policías municipales o quien sea. Desde luego, no podemos pasar por alto la tradición de un país como el nuestro en términos de inteligencia. Siempre Sí, la que se inteligencia usa tiene, para otras cosas, básicamente, ¿no? O ¿no? sea, controlar la oposición, los periodistas, los que son críticos, y hemos visto casos, obviamente, a lo largo del sexenio Tiene un que tufo de acaba de espionaje finalizar. siempre, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, por sí. eso decía, Interno, además interno, espionaje interno. totalmente. Ujú. Tiene que ser, en todo caso, para que sea realmente interesante, innovador y en ese sentido haga una diferencia, tendría que ser un buen desarrollo de la inteligencia, pero no utilizada como instrumento político, digamos, para perseguir opositores, para neutralizar periodistas. Y eso, digamos, si se logra hacer eso y gana, digamos, la técnica al elemento político, que claramente tiene un elemento político, la postura de Claudia Sheinbaum, creo que sí podríamos estar hablando de algo diferente. Otra vez creo que Harfuch se va a tener que enfrentar a qué tanto le permitan hacer como policía y qué tampoco pueda hacer como secretario. Sí, porque hasta ahora ese tema pues ha estado bajo control en el sexenio de López Obrador de los militares, básicamente. O sea, todo el tema relacionado con inteligencia y eso sí como que hemos visto que no necesariamente ha servido para desarmar el crimen organizado. De los militares esa Sí, parte, excepto por la unidad de inteligencia financiera, la ujú, UIF, que recordarás que, sí, que el nombramiento de Pablo Gómez generó muchísima discusión porque era precisamente alguien que no tenía ningún perfil técnico, sino claramente un perfil político. Y era como, esto es un anuncio clarísimo de que la inteligencia financiera, que es tan importante para desarticular las cadenas de recursos económicos, pues básicamente van a ser utilizados con intenciones políticas y no necesariamente de desarticulación de redes criminales, ¿no? sí. Creo que ahí está el reto. Me parece, a mí me entusiasma, digamos, que puedan apostar por la inteligencia y la investigación.
Sin embargo, hay que mantenerse atentos a que justamente estas capacidades institucionales no se desarrollen precisamente con este ánimo político, Sí, ¿no? en direcciones inadecuadas. Ahora bien, el cuarto eje, cooperación con estados, también fundamental en este contexto. Yo creo que se ha intentado hacer algo en diferentes momentos, digamos, de la historia mexicana de la lucha contra el crimen organizado, pero siempre se ha visto que ha habido fracasos y fallos. A ver, ¿cómo tú lo ves ahora a partir de este nuevo sexenio, cooperación con estados, que sin duda es fundamental? Sí, dice Harfush coordinación absoluta, ¿no? Y ese término, digamos que lo que trata de hacer es aquí todo el mundo se va a cuadrar, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Me parece que es uno de los retos más grandes que pone este federalismo maltrecho que tenemos, pero no solamente eso, sino los altísimos niveles de desconfianza que hay entre instituciones y entre niveles de gobierno, ¿no? Hay una necesidad de coordinarse porque no hay manera de que se pueda trabajar con algún territorio, digamos Guanajuato, pero Chiapas, pero Guerrero, pero Tamaulipas, pero lo que sea. Es muy complicado poder trabajar en un territorio cuando la perspectiva y las complicaciones son locales y hay particularidades de lo local, solamente con una imposición, digamos, desde lo federal. Se habla de la coordinación, pero no sabemos qué tanto la coordinación va a ser con un mandato, digamos, vertical, diciendo Harfush dice lo que hay que hacer y hay que hacerlo. Es interesante cómo habilitan en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública facultades para revisar la estrategia, las evoluciones, digamos, también de las estrategias policiales de renovación de las policías en los estados, digamos, ¿no? En otros momentos se tenían recursos como, por ejemplo, subsidios, el Subsemun y otros proyectos que lo que hacían era, yo te doy dinero, tú pasas por control de confianza a tus policías, ¿no? Si no, no te doy dinero, ¿no? Había mecanismos de toma y daca, digamos, para procurar ciertas condiciones de las policías. Eso también se abandonó. Me parece que siempre que hablamos de coordinación estamos ante un reto mayúsculo, no solamente por la estructura del sistema político, sino también porque eso supone trabajar con, por ejemplo, un gobernador del que sospechas que tiene vínculos con el narcotráfico, ¿no? O trabajar con un secretario de seguridad pública que probablemente fue nombrado y puesto ahí por algún grupo criminal, ¿no? Harfush va a tener que hacer ese trabajo político, ¿no? No solamente técnico, sino el trabajo político de, digamos, lidiar con esto. Yo creo que de coordinación, intentos de coordinación también son históricos. Pienso, por ejemplo, en las épocas de Cedillo, cuando se hace la primera reunión nacional de procuradores, ¿no? Cuando hay una crisis de secuestro infinita en los años 90, mediados de los 90, y se hace una reunión nacional de procuradores y por primera vez se juntan todos los procuradores del país, que en la época se llamaban procuradores, para hablar de un reto particular que era en ese momento, por ejemplo, los secuestros, ¿no? Se han intentado reuniones, secretarías técnicas, consejos técnicos, el Consejo de Seguridad, etcétera, y siempre tiene la dificultad, me parece, de dos cosas: la capacidad de ordenarse, respetando la autonomía de los estados, pero mandando, digamos, desde los poderes de la federación, y la segunda, los niveles de desconfianza que no nada más vamos a ver entre, o no nada más hemos visto entre los municipios, los estados y la federación, sino incluso en el interior del gabinete de seguridad. Por eso a mí lo que me intriga es ver qué tanto va a poder Harfush ser el que coordina y el que establece la política de seguridad. Por eso decía al principio, me intriga saber si es el coordinador de la estrategia de seguridad o el vocero de la estrategia de seguridad, porque no va a ser exactamente lo mismo. Igual solo agarran al civil de mensajero, pero la estrategia está planteada, por ejemplo, por los militares, ¿no? Va a ser muy interesante ver si esa coordinación supone un acomodo por parte de los militares a que el mandato sea del policía, ¿no? Sí, por lo pronto hay como primeros retos, obviamente. Ya hemos visto que la semana y media que lleva Claudia Sheinbaum en el poder, pues la verdad es que ha habido eh, eventos de inseguridad, de asesinatos muy drásticos, podríamos llamarlo de esta forma. Y por lo pronto también hay que recordar aquí que Omar García Harfuch propuso o hizo una lista de 10 municipios donde pues se va a concentrar, yo creo que en esos primeros 100 días, la atención de esa administración y Chiapas, ¿no? Como un pendiente. Ahora bien, como el tiempo nos está comiendo muy rápido y seguro vamos a regresar a hablar sobre la estrategia de seguridad, yo te quería preguntar, Tere, sobre qué es lo que te faltó en esa estrategia. O sea, cuáles son esos elementos. Yo, por ejemplo, yo no vi por ahí el tema de Estados Unidos, cooperación con los Estados Unidos, como que está como desaparecida. ¿Hay algunos otros elementos que tú consideras que son relevantes y que no se incluyeron en esta estrategia? ¿Y cómo lo ves
los 3 primeros meses, ¿qué nos dará esa estrategia? Mira, creo que pensando en los 100 días es una medición que suele hacerse para empezar a tener resultados. Creo que en seguridad ya debimos haber aprendido que los resultados suelen tardar un poco más y hay que tener cierta paciencia para poner en práctica, digamos, modelos mucho más duraderos. Es interesante también que Harfush utiliza la seguridad duradera, dice él, ¿no? Porque puedes bajar los niveles de homicidio en algún momento, pero estás conteniendo cosas que después van a explotarte en la cara, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, en los primeros 100 días lo que tendríamos que ver es justamente estos matices que te decía, qué tanto vamos a ver a Harfush siendo capaz de tomar ciertas decisiones, como qué tanto éxito tienen o no en ciertas intervenciones en específico, y en estos municipios lo que les interesa es controlar niveles de violencia, pero a veces controlar los niveles de violencia no necesariamente significa construir seguridad. Es decir, podemos controlar la violencia a partir de intervenciones selectivas o de acuerdos, y ya aprendimos todos que los acuerdos son inestables y que quien rompe los acuerdos no es el Estado el que determina la condición de los acuerdos, son los grupos criminales. Y entonces eso siempre es, digamos, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Me parece que falta de manera muy significativa tratar de entender que cuando hablamos de delitos de alto impacto, ya hablar de homicidio, como en la época de Calderón, ya no nos alcanza para explicar absolutamente nada. La obsesión por la curva de los homicidios, que tiene tantísimos años con nosotros, con los académicos, con los pensadores, con los analistas y con el gobierno, se tiene que desplazar para decir, hay otros delitos que están siendo muchísimo más graves, y por eso digo, la gran ausencia es cómo van a tratar el tema de la desaparición, que hoy por hoy se vuelve particularmente importante porque no sabemos en qué medida la curva de los homicidios ha bajado porque ha aumentado la de la desaparición, Sí. ¿no? Entonces, para mí, eso es una omisión muy grave. Tienes razón en que hay una omisión respecto a la colaboración internacional con Estados Unidos en particular, pero con otros países, y eso es muy relevante en términos de la transformación del mercado de la droga. Ya hablábamos del fentanilo, y eso supone un reto absolutamente distinto en la forma de tratar con los mercados ilegales en México y en la vinculación con otros países, ¿no? Tienes ahorita en Europa la entrada, digamos, por la vía de Colombia, Surinam, etcétera, la entrada de la cocaína, digamos, que no se está distribuyendo porque cayeron estas drogas, digamos, que se han sustituido por el fentanilo. Esas cosas de coordinación no quedaron para nada claras. Y creo que son fundamentales. Y como eso, otras cosas de cómo van a trabajar, por ejemplo, el fortalecimiento de policías locales. Sí, hay algunas ideas de sí, vamos a dignificar, etcétera, con la coordinación absoluta, pero creo que faltan matices. Ahora, me parece que creo que estas ausencias se pueden explicar porque o bien no lo tienen en su estrategia, o bien porque, insisto, que lo que nos compartieron, lo que se publicó, son sobre todo posicionamientos más de comunicación. No es un documento de trabajo que te diga los cómo. Y espero que un policía como García Harfush, y sobre todo un cuerpo, digamos, de seguridad, una secretaría que está pensando incluso en elevar a secretaría, a subsecretaría de inteligencia, etcétera, tenga claridad sobre los cómo, porque han tenido tiempo de pensar en los cómo, ¿no? Si Sí, no tienen claridad duda en los cómo, pues básicamente todo lo demás, todas nuestras seguiremos mal, pero esperemos que lo tienen pensado y que realmente ese nuevo sexenio dará un nuevo comienzo en cuanto a la lucha contra el crimen organizado y mejorará la seguridad. Eso es, yo creo, que el deseo de todos, de todas. Y con ese mensaje ya tenemos que cerrar, y seguro que regresaremos porque la inseguridad es la principal preocupación de mexicanos en esos tiempos. Así que Tere, te agradecemos muchísimo tu participación en este episodio de nuestro podcast. Cerramos con este mensaje de que ojalá se logre la seguridad duradera, como lo llamó el secretario de Seguridad, y con tu análisis esperamos que podamos ir viendo cómo avanza esa estrategia de seguridad que se acaba de presentar para este sexenio. Muchas gracias, Tere, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Les invitamos a que comenten, a que hagan preguntas, sus propuestas también de temas para tratar en este podcast, y hasta la semana próxima. Hasta luego y muchas gracias. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey.
Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.